calle y el lazo, análisis y relatos para repensar lo social. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Entre la calle y el lazo, un espacio para reflexionar desde la psicología social crítica sobre el mundo que habitamos y los sujetos que lo sostienen. Hoy hablaremos de un tema urgente, la intervención psicosocial con personas en situación de calle. Para eso nos acompaña Roberto, que es psicólogo social, con más de una década de experiencia en acompañamiento a personas que han vivido y aún viven a la intemperie del sistema. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, Santiago. Gracias por la invitación. Hablar de calle es hablar de exclusión, es hablar también de un campo en tensión. Podría decir incluso que es un dispositivo también que subjetiva, es un campo de relaciones, de tensiones. Es un lugar complejo, ¿ya? Pero también es un lugar donde hay potencia, hay comunidad y hay subjetividad resistente. Roberto, para comenzar, te quiero hacer una pregunta que parece sencilla, pero que sabemos que no lo es. ¿Quién es el sujeto calle? Interesante pregunta, mira, Tomás Ibáñez plantea que no hay sujetos previos al discurso, no nacemos sujeto calle, sino que esa identidad se construye y se fija en las relaciones de poder y en los discursos políticos, mediáticos, clínicos e institucionales. La psicología social crítica entiende que estas categorías no describen simplemente, sino que también producen realidad. En Chile, el Informe Nacional de Situación de Calle del 2025 muestra que más de 20.501 personas viven en esta condición. El 83,2% son hombres, el 16,8% son mujeres y más del 60% lleva más de 5 años en calle. Sin embargo, en las fichas técnicas de programas, estas personas aparecen como usuarios, casos crónicos o alta vulnerabilidad. Esas etiquetas naturalizan la exclusión, como si fuera un estado estable, ¿no? En lugar de interrogar sus causas estructurales. Recuerdo a un participante al quien todos los dispositivos lo definían como alguien violento, sin adherencia, y sin embargo en nuestras conversaciones él me contaba sobre su trabajo esporádico, sobre sus redes en las ferias libres y su rol en cuidar a otros en la calle. El rótulo institucional borraba esa historia y lo reducía a un caso, a un número o a una etiqueta. Oye, ¿y cómo se da esta construcción? Gaviria explica que la intervención social suele operar desde un paradigma normalizador. Busca que las personas se adapten a un molde social, predefinido, más que abrir espacio a su singularidad, ¿no? El lenguaje desde ahí no es neutro, organiza la acción y la define, y define incluso lo que se considera como legítimo. En la calle esto se ve cuando se insiste en que alguien debe aceptar tratamiento o buscar trabajo formal para acceder a un beneficio, sin considerar que la precariedad habitacional y la discriminación laboral son barreras estructurales. Una mujer con la que trabajé rechazaba entrar a un albergue porque ahí había vivido violencia. En el registro institucional aparecía como un rechazo injustificado a la oferta. Para ella era un acto de autoprotección. Entonces, cambiar la etiqueta por el contexto permitió diseñar un acompañamiento que respetara sus límites. De eso se trata. En torno a lo que planteas, quiero preguntarte algunas cosas. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona esta construcción del sujeto calle con los procesos sociales más amplios? Mira, PON 10 y los textos iniciales del ramo muestran que la modernidad construye un ideal de sujeto con ciertas características, ¿no? Autónomo, productivo, racional. Quien no cumple ese guión por consumo, enfermedad o pobreza es visto como improductivo o dependiente y queda fuera en las narrativas del valor. La calle se convierte así en un lugar social de quienes no encajan en el modelo moderno, ¿no? No es casual que gran parte de las políticas se enfoquen en reinserción laboral o normalización de hábitos.
en vez de transformar las condiciones estructurales que producen la exclusión o que producen que ese tipo, que ese sujeto haya llegado a la situación calle. Un participante me dijo una vez: "Mira, yo trabajé toda mi vida, pero ahora no sirvo porque no puedo rendir como antes. Soy mal mirado, mi pasado me condena", ¿ya? Esa frase condensa la violencia simbólica de un sistema que asocia el valor humano con la productividad. Voy entendiendo. ¿Y cómo entra ahí la psicología social? La psicología social entra ahí directamente porque, bueno, estudia cómo los sujetos y sus relaciones están configurados por los contextos sociales, culturales, históricos, desde una perspectiva crítica, como lo que plantea Tomás Ibáñez. No, no hay individuos previos al discurso, eso lo vimos en la primera pregunta. Lo que somos se construye en y por las interacciones sociales, los marcos normativos y las instituciones. Y en el caso de la situación de calle, esto significa que no se trata solo de personas fuera del sistema, por una suma de carencias individuales, sino de sujetos cuya posición y experiencia están moldeadas por procesos colectivos: exclusión del mercado laboral, rupturas comunitarias, estigmatización mediática, políticas públicas asistenciales y dispositivos que etiquetan, ¿no? Autores como Moscovici nos recuerdan que los discursos sobre ciertos grupos, como el sujeto calle, tienden a homogeneizarlos y patologizarlos, del mismo modo que históricamente se describió a las multitudes como irracionales y peligrosas. Esa construcción simbólica influye en cómo actuamos, pues, frente a ellos, qué políticas se diseñan y cómo se implementa la intervención. Además, si tomamos lo que plantea Ovejero Bernal, la psicología social puede y debe ir más allá de un enfoque adaptativo, reconociendo que el sufrimiento tiene una dimensión política. Intervenir en calles es entonces trabajar sobre las relaciones y estructuras que producen y sostienen esa exclusión, no solo sobre el síntoma visible, ¿ya? Y en mi experiencia profesional, esto se traduce en prácticas como promover espacios grupales que reconozcan la agencia y la identidad colectiva de las personas en calle, algo que conecta con la teoría de la identidad social también, y es cuestionar desde ahí los marcos normativos que invisibilizan sus redes, sus saberes y sus modos de habitar. ¿Cómo entiendes tú la intervención en ese contexto? Sí, excelente pregunta. ¿Cómo entiendo la intervención? Bueno, Ovejero señala que no hay intervención neutra, que toda práctica psicosocial está situada ética y políticamente. Y como recuerda Moscovici en la era de las multitudes, el problema no es la irracionalidad del sujeto colectivo, sino los discursos que lo patologizan, ¿no? En situación de calle, la intervención crítica implica acompañar sin imponer, abrir espacios de autonomía y reconocer formas de vida que no siempre condicen con lo normativo. Trabajé con un hombre que vivía en una plaza y cuidaba las pertenencias de su grupo mientras los demás salían a buscar comida. El discurso institucional lo veía como ocioso, pero para el grupo era un pilar de seguridad. Reconocer ese rol cambió la forma de relacionarnos con él. Y no solamente eso, hay demasiados elementos que darían cuenta en realidad de que, claro, que este sujeto que es mirado o es visto como improductivo, o como que no tiene ningún saber, eh, en realidad sí, si hay saberes, si hay producción, es una producción de otro tipo, es una producción de otro tipo que no es reconocida desde lo institucional, o por lo menos choca con lo institucional. Y este tipo sí, efectivamente tiene conocimientos, saberes, sabe cuáles son los sectores donde él puede trabajar, si es que trabaja de forma en ventas, por ejemplo, vendiendo sus productos en la calle, sabe cuáles son las horas peligrosas, sabe cuáles son los riesgos, reconoce su sector, tiene relación con sus vecinos. Entonces, dar cuenta también de eso en la intervención, en este contexto, es dar cuenta que no solamente estamos hablando de un sujeto con carencias, eh, sino también con un sujeto que aprendió a vivir y aprendió también y adaptarse a este mundo complejo que es la calle. ¿Tú me podrías dar un ejemplo de eso? Sí, claro, mira, hace un tiempo trabajé con una mujer que llevaba 15 años viviendo en la calle. El discurso clínico decía negadora, con rechazo al tratamiento, sin red. Eso aparecía como una esquinita.
Pero en la práctica esa mujer tejía redes todos los días, compartía comida, defendía a otras mujeres, cuidaba perros, se sabía los horarios para plumillar, juntaba su plata, tenía redes, finalmente, mal llamadas informales desde la lógica institucional. Ahí entendí que la red existe, eh, puede ser precaria a ojos de otros, pero es una red finalmente, y no siempre se ve así desde de los lentes del dispositivo. Entonces yo creo que una de las primeras cosas para poder intervenir es sacarse esos lentes. ¿Ya? El dispositivo em, que interviene, que trabaja desde ahí, desde una lógica de política pública incluso, está muy centrado de repente en ciertas normatividades. Yo creo que hay que ingresar al espacio narrativo, ingresar al espacio imaginario, qué nos dice el otro, qué nos cuenta el otro, y creo que desde ahí se puede generar una intervención distinta. Recuerdo que en clase vimos que el grupo es una figura central en la psicología social. Yo quiero preguntarte en torno a esto, ¿cómo lo ves tú en el trabajo con personas en calle? Em, sí, lo grupal y lo comunitario tiene gran importancia y relevancia. Em, Levine, Tafkiel, Turner muestran que la identidad se construye en interacción con los grupos. Pujal también añade que los grupos pueden ser espacios de subjetivación, donde se rompen discursos totalizantes y se habilitan nuevas formas de ser. En calle los grupos informales, ollas comunes, cuidados compartidos, redes para proteger pertenencias, son redes comunitarias reales, aunque el Estado rara vez los reconozca como tales, como te decía en la pregunta anterior. En un edificio, por ejemplo, de vivienda primero, organizamos un almuerzo comunitario. Un residente que siempre estaba aislado cocinó para 20 personas. Al final me dijo, no recordaba cómo era compartir comida sin apuro. Ese momento abrió un espacio de confianza que ningún taller formal había logrado. Roberto, eh, quiero agradecerte por esta conversación. Hemos hablado del sujeto calle, de la producción social del sufrimiento, del lugar del grupo y del poder transformador también de la intervención crítica. Gracias por traernos esta mirada que incomoda, pero que también se abre a posibilidades. Y a quienes nos escuchan, los invitamos a seguir pensando, ¿qué ciudad estamos construyendo? ¿Qué ciudad estamos construyendo cuando naturalizamos que alguien duerme en la vereda? Esto fue Entre la calle y el lazo. Hasta la próxima. Entre la calle y el lazo. Análisis y relatos para repensar lo social.